literaturas clásicas. Y a ver, veamos quiénes hay de nuestro departamento, de profesor. Mariana, no se te escucha. Sí, se escucha. No tengo muteado el micrófono, no sé. Veo de nuestro departamento, está, ahora de profesor está Liliana Pégolo, María Eugenia Steinberg. Sí, ellos dos nada más, Mariana, por ahora. Graduados, veo a Gabriela Müller. Ah, Diana está de profesores también. No sé que no veo todas las... Sí, en participantes. Diana Frenkel, acá está Victoria Maresca, está Adriana Manfredini, Julieta Cardini. Yo veo las cuadras que veo acá adelante. Y de estudiantes me parece que están Sergio Antonini, Patricio Causeiro. Y Natalia Gaitán también. Así que ya somos unos cuantos. Sí, si les parece podemos seguir empezando. A todos los integrantes y las integrantes de la Junta del Departamento de Letras por haber aceptado esta propuesta nuestra de hacer una reunión interdepartamental para tratar la cuestión de la reforma del plan de estudios, que obviamente los afecta a ustedes, pero a nosotros también. Y nos parece que es un paso importante para tratar de consensuar un plan que nos satisfaga a todos, ¿no es cierto? En realidad nosotros pensábamos preguntarles a ustedes cómo, si tenían planeado, no sé, si habían pensado alguna forma en la cual se desarrollara este encuentro. Digamos, en principio nosotros, como para partir de una base común, queríamos, digamos, partir de preguntarles, bueno, ¿en qué lugar se encuentra actualmente la reforma del plan de estudios en el Departamento de Letras? ¿Sí? Es decir, si bien en mi caso y Melina, la secretaria académica de nuestro departamento, nos hemos reunido con Miguel y con Mariano, hemos hablado, por ahí me parece que no está de más poner esto en común, ¿no? Como para saber de qué estamos hablando. No sé si Miguel se le cayó la conexión. Ah, ahí está, sí. Es un proceso que en el caso de nuestro departamento empezó en 2014. Hubo una comisión designada por la propia Junta que se reunió periódicamente durante un tiempo y que a su vez también desembocó en algunas reuniones amplias. En alguna de ellas estuvo Mariano, por ejemplo, del lado de clásicas. Lo que existe es una discusión con propuestas y con algunos consensos de algunos de los espacios. Y en lo que se había avanzado en la gestión anterior a la mía actual es reunir contenidos mínimos de las diferentes materias como para avanzar en relación con elementos formales que son precisos para la tramitación del nuevo título, del nuevo plan de estudios. No sé si Mariano querés agregar algo. Disculpen, No, yo había pedido la somos... palabra para el chat. Ah, ok. No, está bien. Entonces vos primero. Sí, me presento Ezequiel Orlando de la representación de mayorías de estudiantes del Departamento de Letras. Queríamos saber si esto se iba a transmitir en vivo por YouTube, dado que, bueno, en la última junta que hubo de letras consultamos y se dijo que iba a tener la difusión que tienen todas las juntas, y como las juntas se transmiten por YouTube, queríamos saber si iba a ser esta la ocasión también. No, yo no recuerdo particularmente que se dijera que iba a ser transmitida por YouTube en ningún momento, y en la medida que es una reunión de trabajo de espacios, no una junta, no lo habíamos pensado así. Claro, yo pensando que esto, digamos, es un debate que interesa a toda la comunidad y que nada, yo vi por YouTube, digamos, la última junta y se dijo que iba a tener la misma difusión que todas las juntas, y la difusión que tienen las juntas es transmitir en vivo por YouTube. Pensaba, no sabíamos si esto se iba a transmitir o no. Entonces queríamos preguntar y obviamente sostener que debe ser transmitido.
Buenas tardes, mi nombre es Natalia, soy representante de la mayoría estudiantil en clásicas y desde los estudiantes de clásicas pedimos lo mismo. Consideramos que es una reunión que atañe a toda la comunidad académica y que debería ser transmitida, ya que, por otro lado, las personas que no conforman ninguna de las juntas no pueden acceder a la reunión con Cisco. Entonces, creemos que lo importante sería que por lo menos puedan seguir el debate e intervenir a medida que la reunión se lleva a cabo por YouTube. Bueno, no sé si me permiten intervenir, pido la palabra, ¿sí? Digamos, yo quisiera aclarar que nosotros desde el departamento nuestro habíamos pedido que eventualmente que lo organizáramos nosotros desde nuestro Cisco Webex y que se transmitiera por YouTube, pero bueno, a ver, respetamos la voluntad del Departamento de Letras de no querer hacerlo, ¿sí? Si no tienen inconveniente, nosotros vamos a elaborar un informe de lo que se hable en esta reunión como para difundir entre los integrantes de la comunidad de nuestro departamento, porque bueno, hay mucha gente que está interesada en esto, ¿no? Pido la palabra, no sé, porque mi internet está raro. ¿Se escucha? Sí. Bueno, soy representante también por mayoría de estudiantes de letras y nos vemos también en la necesidad me veo en la necesidad de volver a recalcar el pedido de que se transmita, porque es una discusión que nos excede a nosotros como representantes de junta, sino que le compete a toda la comunidad académica. Y también queríamos pedir si va a haber que exista un registro de actas al respecto de lo que se va a charlar hoy, porque para que quede un documento formal que podamos compartir las representaciones y los departamentos. A ver, al margen de que habría que escuchar lo que dicen las demás representaciones, es distinto lo del acta. Deberíamos tener una persona, en el caso de que esto fuera una junta normal, una persona que es la encargada de registrar los elementos para el acta, pero es como ocurre en las comisiones de consejo, donde no hay acta, es decir, es una discusión por un encuentro de trabajo, en ese sentido, no hay un acta formal como una junta. Pero creo que Soledad había pedido la palabra. Sí, solamente para recordar la naturaleza de esta reunión, que es juntarnos a pensar algunos aspectos del plan que nos atañen a todos, pero no es una junta donde vayamos a votar, no es una junta formal, ¿no? Entonces, en ese sentido, si uno quiere grabar, puede grabar, pero digo, la transmisión y todo eso no debería responder esta reunión a una junta formal, donde obviamente todos los integrantes de las carreras tienen que presenciar lo que ahí se discute y se vota, sino que nos estamos juntando a pensar algunos aspectos que nos atañen vinculados a materias de clásicas dentro del plan grande de toda la carrera, ¿no? Me parece que ese es el espíritu de esta reunión y aprovecharía el tiempo para intercambiar opiniones más que para pensar en una grabación. De todas maneras, cada representación puede informar a sus representantes sobre todo lo que aquí sucede, pues es una reunión de trabajo, ¿no? ¿Sí? De todas formas, no creemos que una transmisión en vivo sea disruptiva con el espíritu con el cual vinimos a laburar aquí. Nos parece que no son dos cuestiones incompatibles. ¿Qué tal? Soy Patricio Couteiro, soy representante de clásicas por parte de estudiantes. Y yo creo que el espíritu de esta reunión de trabajo es las plantas de clásicas en el ciclo de grado, lo que nos atañe a ambos departamentos en las instancias de plan de estudio, ciclo de grado, ciclo básico común, ciclo de nosotros acá venimos a discutir varias cuestiones, no solamente nos interesan esas materias en el ciclo de grado. Quiero aclararlo porque recién escuché algo que con lo que no comparto y creo que en este departamento vos y voto en la formación de las tres partes que competen tanto a letras clásicas como a letras. Bueno, si me permiten, yo pido la palabra de vuelta.
digamos, ya que nosotros desde el Departamento de Clásicas solicitamos esta reunión, no sé, yo digamos, recién Miguel nos contó muy brevemente cómo han venido trabajando en los últimos años. Nosotros quisiéramos empezar por plantear algunas cuestiones que nos preocupan especialmente, de cosas que han ido surgiendo en relación con las propuestas para reformar el ciclo de grado especialmente, y puntualmente algo que afecta al Departamento de Clásicas. Es decir, tenemos entendido que hay una propuesta, no sabemos qué grado de aceptación tiene, nada, pero tenemos entendido que hay una propuesta de abrir la posibilidad de que el segundo curso de lengua y cultura latina / griega, que actualmente es obligatorio en el ciclo de grado, pueda ser reemplazado por una literatura griega o latina, ¿sí? Nosotros quisiéramos plantear que, digamos, esto es un tema que se ha debatido mucho en nuestro departamento. Recientemente lo sometimos a votación y la mayoría de nuestro departamento está en contra de eso, ¿sí? Entonces, nosotros quisiéramos, digamos, dejar en claro eso como para que se tenga en cuenta la posición de nuestro departamento frente a esa propuesta, ¿sí? Si ustedes quieren, yo muy brevemente les puedo decir cuáles son los motivos por los cuales estamos en contra. En parte yo voy a repetir cosas que ya dije en esa reunión que se hizo allá por el mes de noviembre del año 2018, donde concurrimos, digamos, personas de letras y también de clásicas, y yo hablé por los profesores del Departamento de Clásicas. Digamos, nosotros consideramos que la enseñanza conjunta de la lengua y la literatura, o la cultura, no solamente la literatura, digamos, es uno de los pilares del enfoque filológico y es el aporte que nosotros consideramos que hacen nuestras materias al ciclo de grado de la carrera de letras, ¿sí? Entonces nos parece que, digamos, abrir la posibilidad de que ese segundo curso no se haga realmente implicaría, digamos, cercenar una herramienta que actualmente. Por otro lado, pensamos que este aporte también, digamos, este enfoque tiene la ventaja de que resulta formativo no solamente para el área de letras modernas, o digamos para el área de la literatura, sino también para el área de lingüística, ¿sí? Entonces, en ese sentido, me parece que nuestras materias funcionan un poco como un punto de encuentro de las otras dos áreas de la carrera y nos parece interesante que sea así, ¿no? Es decir, en la práctica creemos que, digamos, los contenidos de gramática, de lingüística que nosotros vemos en los cursos de lengua y cultura les resultan útiles a los estudiantes de letras para ver, digamos, para complementar lo que aprenden no solamente en las literaturas, sino también en gramática y en lingüística, ¿no? Entonces nos parece que abrir la posibilidad de que uno de estos cursos se reemplace por un curso solo de literatura implicaría también empobrecer por ese lado, ¿sí? Destacamos también el carácter interdisciplinario e intercultural que tienen nuestras materias, es decir, el hecho de incluso enfocar la literatura desde un punto de vista más amplio de la cultura, nos parece que eso realmente es enriquecedor. Y por otro lado, a ver, quisiéramos destacar que si bien nosotros digamos, no pretendemos que nuestras materias sean perfectas, obviamente que hay muchísimas cosas para discutir, para mejorar, no hay ninguna duda de eso. Ahora, nosotros enseñamos literatura, ¿sí? Digamos, para eso basta ver los programas, ¿sí? Tenemos también los contenidos mínimos en los que hemos estado trabajando. Los contenidos de literatura siempre se evalúan en los finales, en algunas cátedras también se evalúan en parciales, en trabajos prácticos, de modo que nos parece que por ahí, digamos, criticarnos tanto por ese lado, porque la formación que nosotros damos en literatura no sería suficiente, digamos, con todo respeto, nos parece que responde a una mirada un poco prejuiciosa y que por ahí responde también a cómo eran nuestras materias hace un tiempo, ¿sí? Es decir, me parece que también las materias del área de clásicas han venido cambiando, han introducido modificaciones en sus planes y yo creo que hoy en día, incluso en las primeras asignaturas de lengua y cultura latina griega 1, ya se ven más contenidos de literatura de los que por ahí se veían hace 20 años, ¿sí? Entonces me parece que por ahí hay que cambiar un poco la mirada y por ahí, bueno, en todo caso, ver qué es lo que estamos haciendo ahora, ¿sí? No juzgarnos por lo que por ahí se hacía hace algunos años, que de ningún modo digo que fuera peor que lo que hacemos de ahora, pero me parece que no es justo decir que no enseñamos literatura porque nosotros en principio tenemos entendido. Por lo cual, digamos, la verdad es que ya de por sí nos queda
digamos, un poco pobre el ciclo de orientación al final, ¿sí? Entonces, la verdad que, digo, teniendo en cuenta que ya de por sí nos estamos perjudicando un poco si eso se impone, me parece que tenemos derecho a pedir que no nos perjudiquen más, ¿sí? Digamos, en principio eso es lo que yo tengo para decir en relación con esta materia, con nuestras materias del ciclo de grado, ¿sí? Pero bueno, obviamente que estamos abiertos, o yo estoy abierta, todos estamos abiertos a discutir y a escuchar lo que piensan ustedes. Sí, a ver, una cuestión general. Por un lado, yo estuve en muchas de las reuniones que tuvieron lugar en los últimos años de varios espacios de la carrera del Departamento de Letras. Nunca escuché un juicio negativo respecto de cómo se da clase en clásicas. Es decir, la idea que surgió por consenso de 3 representaciones de junta de crear esta materia tenía que ver con una evaluación respecto de posibilidades de mejorar la formación de las diferentes orientaciones. Nunca tuvo que ver con un juicio negativo o con que ahora clásicas hace las cosas de una manera o antes las hiciera de otra. En ese sentido quiero dejar muy en claro que no hubo nunca una actitud de agresión o de crítica hacia clásicas. La segunda cuestión que querría especificar es, en el ciclo de grado hay 2 materias de lingüística, hay 2 materias de clásicas. El resto de las materias se reparten en una cantidad de orientaciones. Por ejemplo, yo soy de extranjeras y hay solo una, de española hay solo una, de Argentina y latinoamericana hay una, y cada una de estas orientaciones tuvo reuniones diferentes con nosotros y en algunos casos querían ampliar la posibilidad. Digo, en ese sentido no es que hay que plantear literaturas como si fuesen una única orientación. Pero digo esto sin tratar de objetar lo que decía Mariana y para aclarar cómo fue la discusión en letras. Creo que lo mejor sería quizás que se explicara ahora cómo fue pensada desde varios representantes de Modernas esta materia, que es la que justamente ahora está en discusión. Manuel Odeledo. Perdón, no encontraba el botón para sacar el silencio. Sí, no sé si recuerdan, de hecho yo estuve a cargo de exponer esto en esa reunión de 2018, así que por eso tomo un poco el lugar de esa respuesta. Comparto plenamente con Miguel, no de ninguna manera esto implica una crítica o un rechazo de la perspectiva filológica que asume el Departamento de Clásicas. Lo digo, igual que Karina Zubillaga, acá presente, desde una materia que tiene una perspectiva filológica muy clara y que ejercita una perspectiva filológica muy clara y que lo hace desde una literatura, ¿no? Como es literatura española medieval. Sí, encontramos con un diagnóstico que me parece que es difícil de desmerecer, que es difícil de soslayar, que es que más allá de los cambios que menciona Mariano en los últimos años y que ya son de celebrar, el volumen de textos de literatura clásica que un estudiante de letras modernas ve a lo largo de su carrera es, habiendo 2 materias, muy notoriamente menor que el volumen de materias de literatura argentina o que el volumen de literatura latinoamericana que cursan habiendo hecho una sola materia en el ciclo de grado, digamos, suponiendo que no son estudiantes de esa orientación, ¿no? Es decir, efectivamente vemos que hay una necesidad, también de una materia como medieval que necesita tanto de las literaturas clásicas para pensar su propio métier. Me parecería difícil soslayar que hay un déficit en nuestros estudiantes en ese sentido, y un déficit en la forma en que los estudiantes de letras modernas se gradúan en relación con sus conocimientos de literatura clásica. Esto no es responsabilizar a nadie, esto es evaluar las cosas que el mismo plan hace, y como el mismo plan las hace,
es que queremos modificarlo en esto y tantos otros aspectos. Este es un poco el planteo, si quieren. Sí, Soledad está pidiendo la palabra. Sí, ante todo también aclarar un aspecto de cómo está planteado el nuevo plan discutido y consensuado en el Departamento de Letras por varios claustros, que es, nosotros estábamos pensando que los 2 niveles de idioma pueden permanecer. Lo que se contempla es que el segundo curso vinculado a clásicas pueda ser un segundo nivel de lengua o las literaturas clásicas en traducción. De modo tal que no está desplazada la materia de idioma, sino que en esa segunda opción se puede optar entre una y otra. Y luego, agregar a lo que sostiene Manuel, que desde las diferentes áreas de la carrera notamos en principio la necesidad de que los y las estudiantes transiten por un corpus de literatura clásica más amplio, porque, digamos, en las literaturas que enseñamos, y no pienso solo en medieval, particularmente pertenezco al área de literatura argentina y latinoamericana, como mi otra compañera de la minoría. Nosotros dictamos materias de 220 inscriptos, una de ellas, la otra de 90 a 100. En ese gran corpus de estudiantes que evaluamos y a los que les enseñamos, notamos que hay un desconocimiento importante de obras que se conectan también con la literatura argentina, no solo a nivel de los temas, porque hay literatura que retoma la literatura clásica, la reversión, etcétera, sino que también a veces hay elementos pertenecientes a esa literatura que entra en la discusión de las literaturas nacionales modernas. Entonces, la necesidad sería más bien de la carrera en su conjunto y no pensar tanto si se está dando bien o mal, porque la verdad es que para nosotros sería una experiencia fascinante que nuestros estudiantes pudieran acceder a una literatura clásica en traducción. Estamos seguros de que sería una materia que tendría muchísimos estudiantes, porque es un tema que convoca, porque es un tema que merece ser aprendido al lado de especialistas como los que integran el departamento de ustedes, y porque además creemos, podemos estar equivocados, pero lo hemos discutido, que esa segunda materia perteneciente a clásicas, que sea una literatura en traducción, puede ser una excelente puerta de entrada a otros niveles de idioma. Digamos, muchas veces es a través de la literatura que se despierta el interés también por el nivel de idioma. Y en relación a los contenidos de gramática que se enseñan en latín y griego, es cierto que ahí hay un aporte, pero tampoco debería ser el argumento de base, teniendo nosotros un área muy sólida de gramática y lingüística en nuestra carrera, donde trabajan investigadores y docentes de muchísima trayectoria y donde se atiende la complejidad de esa disciplina desde muchísimas materias, ¿no? Entonces, no sería un problema tener que saldar o reforzar la gramática en otras materias. Más bien lo que estamos pensando es al revés, es permitirle a los estudiantes entrar en contacto con la literatura latina y la literatura griega, no solo por la importancia de esa literatura en sí misma y que la enseñen los especialistas y no la tengan que leer aparte, sino también para poder complementar mejor lo que van a ver después en otras orientaciones, aunque no sigan clásicas. Y por otro lado, también pensábamos que era una excelente oportunidad para que los graduados del departamento tuvieran un espacio de trabajo. Graduados y profesores, ¿no? Pero digamos, se amplía la posible matrícula de clásicas, porque efectivamente sería el ingreso de más estudiantes. Se amplían los espacios de trabajo de docentes de clásicas al tener una literatura en traducción. No se quita el espacio a los idiomas. Si un estudiante o una estudiante quiere hacer los 2 niveles de griego o los 2 de latín o griego y latín, también lo va a poder hacer. La literatura es una alternativa más. Y en ese sentido me parece que como carrera ganamos, ¿no? Yo no lo pensaría en relación a los departamentos. Como bien dijo el director Miguel, estamos todas las áreas involucradas en el ciclo de grado y el espíritu que me parece que prima en el criterio es que ese ciclo de grado sea sólido y verdaderamente introductorio a las diferentes ramas de la carrera y no pensar tanto que nos estamos repartiendo cotos territoriales, porque no ese es el espíritu de la discusión. Bueno, ¿qué tal? Pido la palabra porque la pedí en el chat. Sí, Patricia, un segundo. Mariano, ¿vos vas a llevar la lista de oradores? Sí, si les
parece que lo hago yo, justo igual, efectivamente, le toca a Patricia, así que por eso no lo interrumpí, pero solo voy revisando. Igual, si ven que me salteó alguno, por favor, me interrumpan y me dicen. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, escuchando algunas cuestiones que me parecen relevantes para traer a colación acá. Primero, me interesaría saber de dónde parte este diagnóstico del cual han hablado con respecto a dar la carrera. Entendemos que ustedes han mencionado un paneo general, pero como la única fuente de ese paneo pareciera ser únicamente representaciones de graduados y de profesores, y esa fue mi impresión. No noto ningún informe sustancial en lo que respecta a la mejora, parecía más una perspectiva pero yo creo, por eso les digo, ¿en qué cuestiones poraría este paneo que ustedes han hecho? ¿Qué argumentos bien este paneo que ustedes han hecho? ¿A quiénes se los han hecho? ¿Se me escucha? Medio entrecortado, Patricio. Bueno, me voy a conectar con mi Cisco del celular. Espérenme un segundo. Bien, no sé si prefieren, le pasamos la palabra al siguiente orador y después le volvemos a dar la palabra a Patricio. ¿Están de acuerdo? ¿Puedo hacer una sugerencia, Patricio? Capaz que si apagas la cámara hay corre menos datos y se te escucha más fluido. Capaz que te convendría hacer eso en tus intervenciones. ¿Qué tal? Buenas tardes. Repito de vuelta el saludo. Bueno, algo que yo quisiera resaltar, no sé si se me escuchó antes. Anteriormente ustedes habían hablado de un paneo general del ciclo de grado. Si no entendí mal, un paneo general sobre las cuestiones de literatura que se dan en nuestras materias o cuán beneficioso sería el agregado de una literatura al ciclo de grado. Lo entendí como, si me equivoco, ustedes díganme. Yo quisiera preguntar de dónde sale ese paneo, a quiénes se les han consultado, desde dónde se ha consultado ese paneo. Me parece que si esas cosas no están presentes, pareciera más una perspectiva subjetiva o algo más un poco en el aire, que no llega a consolidarse en un análisis claro, en un análisis pertinente para traer a una reunión. Eso por un lado. En segundo lugar, algo que también me gustaría llamar la atención, que me parece muy importante, es nos han dejado, desde mi perspectiva, digo, yo no siento que se haya consultado al Departamento de Clásicas y a sus integrantes. No me refiero solamente a los representantes. Yo me enteré de toda esta discusión de plan de estudios o de esta propuesta de cambiar un nivel de literatura, un nivel de lengua a una literatura o una optatividad a partir de difusión. No me he enterado desde una consulta. Digo, ¿quiénes son las personas más idóneas para entender cómo enseñar la literatura clásica? Siento que hay un error muy grave, un error excesivamente grave, porque yo entiendo que las propuestas también parten desde otras representaciones, desde otras miradas, desde otras orientaciones de la carrera, pero siento que ahí se ha dejado de lado la perspectiva de quienes somos los agentes centrales de esas materias, porque estamos formados en eso, digo, nuestros profesores y nuestros graduados se han dedicado mucho tiempo a estudiar y creo que también deberían haber tenido una voz y un voto en este aspecto, ¿no? Eso me parece como lo más importante y creo que hay que resaltar una cuestión en particular. Que se haya consultado solamente a una representación del departamento no quiere decir que se haya consultado el departamento o a sus agentes, que son también estudiantes, que son también profesores y gente que no forma parte también de la junta departamental. Eso me parece bastante importante para resaltar. Por otro lado, me parece que, y yo creo que algo que dijo Mariana y me parece muy interesante es también ver cómo son los otros planes de estudio de las universidades nacionales que nos rodean. Yo no encontré ninguno en el cual la lengua vaya en detrimento de la literatura. De hecho, siempre se abordan 3 o 4 materias de clásicas obligatorias para todos los estudiantes. Acá estamos proponiendo una cuestión
un poco de optatividad por algo que se podría solucionar desde otra perspectiva, digo, una perspectiva de los contenidos mínimos, un agregado de una literatura clásica al ciclo de grado. Y algo que también me parece importante resaltar es justamente esta cuestión de dividir y entender la lengua y la literatura como algo completamente separados, como algo que no tendría que estudiarse junto, porque una literatura en traducción, digo, desde las perspectivas de clásicas al menos, es bastante complejo. Somos la única parte de la carrera que lee textos en lengua original, y esa lengua original la brinda el ciclo de grado. Un alumno no tiene que pagar por aprender latín y griego, lo tiene en el ciclo de grado y puede hacerlo, y es muy beneficioso el aprendizaje también de la cultura y la lengua y la literatura a través de la lengua, ¿sí? Solamente eso quería decir. Bien, si no me equivoco, le toca ahora a la profesora Steinberg. Sí, yo en realidad quería en primer lugar mencionar que nosotros no queremos modificar el espíritu de los planteos que han hecho desde el Departamento de Letras. Tampoco sabíamos que había cierta unidad en un plan y que estaban, digamos, ya como encaminados en una sola dirección, todo el Departamento de Letras, sino que pensamos que era una propuesta, lo discutido hasta hoy por el Departamento de Letras, era una propuesta de alguna agrupación de alguno de los claustros del Departamento de Letras. Por otra parte, si ustedes han tenido una percepción de que digamos que para los estudiantes obtener una mayor dedicación para la literatura grecolatina sería absolutamente pertinente, y de hecho estamos convencidos de ello nosotros para la formación de cualquier egresado de letras. Eso se conseguiría con una materia añadida y no con digamos, la optatividad presentada a cambio de una de las dos asignaturas que tenemos como obligatorias en el ciclo de grado. Es decir, la inclusión de otra materia que tenga que ver con la literatura greco-latina o griega o latina, que son materias que ya se han empezado a dictar en el Departamento de Clásicas, solo para el área de griego, pero en cualquier momento va a surgir la materia para el área de latín, de ver la literatura latina en todo su recorrido, digamos, con mayor abundancia de textos. Quiero decirles, por otra parte, que ninguna carrera cubre las expectativas de toda la literatura o toda la cultura de una orientación, de una especialidad. De ninguna manera hay que cubrir absolutamente todos los textos, y lo que sí se puede hacer con mucha, digamos, eficiencia es la posibilidad de que sumemos una materia en el ciclo de grado. Ya sé cuán difícil resulta la cuestión, porque todo lo que se sume en el ciclo de grado se resta para las orientaciones, para los ciclos, las materias que son optativas, y en este caso cualquier cosa que se sumara al ciclo de grado nos perjudicaría respecto de las materias optativas. Entonces, teniendo en cuenta eso, incluso se podría pensar en la posibilidad de hacer una optativa dentro del ciclo de grado, que sea optativa respecto de alguna otra de las materias que conforman el ciclo de grado. Que la literatura griega o latina sea dada en traducción, además de los dos cursos que no son
niveles, sino que son cursos, son materias en las que se integra la cultura con la lengua, y esa es la única manera de enseñar lengua. No se puede enseñar lengua como, digamos, pelada de toda connotación y de toda posibilidad de integrarla al contexto y de transformar la literatura en una operación de incorporación de toda una cultura. Entonces, sigo sosteniendo que la posibilidad de sumar una materia de nuestra área con esas características que tendría la que ustedes proponen como optativa por uno de los cursos de lengua y cultura, porque no son cursos de lengua, son cursos de lengua y cultura, donde también la literatura está presente todo el tiempo y digamos que se equilibra con el trabajo que se hace sobre la lengua. Y los alumnos, digamos, no sé cómo se han sentido ustedes cuando terminaron de cursar las materias del ciclo de grado, cada uno de ustedes en la época en que haya cursado, digamos, si sintieron que les faltaba la literatura clásica, digamos que la propuesta estaría en proponer una materia que sea literatura clásica. Esa es la propuesta que tengo para el ciclo de grado, en principio. Después, según cómo siga la conversación, tengo más ideas para proponer. Pero en serio, no nos han consultado. Creo que le toca ahora a la profesora Victoria Marescas. Gracias, Mariana. Sí. Una cuestión muy breve es que cuando Mariana Ventura explica la lectura del departamento, quiero aclarar que respecto del ciclo de grado, la mayoría de graduados no apoyó esta postura de que no, cuando se refiere al departamento no está hablando de todas las instituciones. Quiero recordar que el tema de las dos materias nuestras, por decirlo de alguna manera, en el ciclo de grado se retomó en una junta después de todo casi prácticamente un año donde no se debatió la forma del plan de estudios. A los 2 minutos de iniciar la junta se presentó una moción para mantener los niveles de cultura sin distinción en el ciclo de grado, y nosotros nos abstuvimos justamente que considerábamos que para decidir eso debía consultarse la comunidad académica del departamento. Era una decisión muy importante que no se podía tomar sin consulta, y pedimos que se convocara una reunión entre claustros para justamente ver qué opinaba toda la comunidad al respecto. La reunión se convocó, pero para discutir otras cosas, para discutir la orientación, porque respecto de estas dos materias se votó inmediatamente sin considerar la postura de mayoría de graduados, se votó mantenerla sin cambios. Para nosotros es fundamental que la reforma tenga como norte una problemática que nosotros observamos muy importante para nuestra organización, que es esa caída de la matrícula. Pensamos que fijar modificaciones o niveles implica justamente no realizar un cambio y no se atiende el problema. Pero más que nada, que quería marcar que la comunidad académica del departamento de